Y nadie sabrá nada. Nadie sabrá nada. Ni los admiradores, ni la prensa, ni los tribunales. Ni siquiera un notario público. El propio Joe es el notario. Durante la época dorada de Hollywood, a veces los flashes podían hacernos perder de vista cosas horribles que pasaban mientras todo parecía color de rosas para la aristocracia hollywoodense. Crímenes, abusos y miles de incidentes pasaban desapercibidos para el gran público. Pero hoy vamos a ver los más impactantes de ellos. En este video conoceremos los 10 polémicos rumores que Hollywood ocultaba. Quédate para no perderte ningún detalle. La muerte de Thomas Ince. Hay muchas versiones sobre la muerte de Thomas H. Ince. Hubo personas que afirmaron que el productor recibió un disparo en la cabeza por error, quienes pensaron que fue alcanzado por un balazo porque se interpuso heroicamente ante el verdadero objetivo, los que creyeron que murió por una indigestión y aquellos que aseguraron que él era el verdadero apuntado por el asesino. ¿Pero qué fue lo que pasó? De esta historia van a participar el magnate de los medios, William Randolph Hearst. Es quizás el hombre más poderoso que existe. Tiene alrededor de 30 diarios, 20 revistas, una red de radios y una productora de cine. Marion Davies, además de ser su joven pareja, es su protegida. Charlie Chaplin, que ya es una completa estrella y el personaje central. Thomas Ince, un productor que tiene un estilo meticuloso y ordenado, que está cambiando la escena. El escenario principal de toda esta historia es la Oneida, el gigantesco yate de William Hearst, que le había pertenecido al Kaiser Guillermo. En 1924, Hearst le organizó la fiesta de cumpleaños número 44 a su amigo Ince. Lo hizo en su famoso y lujoso barco. Para eso había hecho traer la Oneida desde Panamá. Lo cierto es que Ince llegó un día 16 al barco y entre ese día y el 18 terminaría muriendo. Ahora, las circunstancias de su muerte varían entre teorías. La primera dice que Hearst, celoso perdido, cree que Davies lo engaña con Chaplin. En un momento de la noche del domingo, William ve a su enamorada y al actor coqueteando en la cubierta de la Oneida y decide dispararle al cómico. Ince, que está cerca, se coloca enfrente de Chaplin para evitar que reciba un disparo. Hearst, sin quererlo, balea en la cabeza a su amigo. Otra versión dice que Ince está tranquilo en el camarote de la Oneida, cuando de pronto escucha que al lado, en otro camarote, se está produciendo una pelea. Oye un forcejeo, después un disparo y luego nada, ya que una bala atraviesa la madera de su cuarto y se estrella contra su cabeza. El asesino de esta versión también es Hearst y por el mismo motivo que en la otra. En una versión alternativa, el disparo se lo daría en la cocina, cuando Hearst confundía a Chaplin con su amigo. Luego está la versión oficial, del único médico a bordo. Ince y Carson salen del barco. Se toman un tren hacia Los Ángeles. Tom se siente mal, pide una habitación en el Hotel del Mar para recuperarse y muere. La última es una en la que no se involucra a Hearst. La secretaria de Davies, Abigail Kinsolving, le dispara a Ince luego de que el productor supuestamente la abusara sexualmente. Kinsolving, que nunca fue citada a declarar, a los 8 meses da a luz a una niña. Meses después del nacimiento de la bebé, la mujer muere cerca de la mansión de Hearst. No se sabe muy bien cómo. El personal de la casa del magnate la lleva al hospital. El caso se cierra ahí. Davies paga los estudios de la niña huérfana. No hubo autopsia, y por el revuelo que provocaron todas las versiones, la que habría rebalsado el vaso es la de Cono, la policía inició una investigación. Como mencionamos, la única declaración que tomaron en cuenta fue la del médico Carson. Fue el único citado a declarar de todos los asistentes a la Oneida. La versión oficial: muerte natural por indigestión. Por un lado, Chaplin siempre negó haber estado en el yate. Por el otro, Davies directamente dijo que ni Chaplin, ni Carson, ni Parsons estuvieron en la Oneida el día que Ince murió. ¿Cuál crees que sea la verdad? Judy Garland y los abusos. Su nombre y su imagen han quedado asociados por siempre al de Dorothy, la joven del clásico El Mago de Oz. Este fue su primer papel protagonista, primera aparición que marcaría el resto de su carrera, eclipsando todo lo demás. Pero no todo fue color de rosas en esta grabación. Sidney Luft, casado con la actriz durante 13 años, asegura en sus memorias que algunos de los actores que interpretaban a Munchkins le hicieron la vida miserable a su exesposa. Los actores que interpretaron a los Munchkins hicieron sentir desgraciada a Judy durante el rodaje en el set. Ponían sus manos debajo de su vestido. Tendría alrededor de unos 40 años.
Pensaban que podían hacer lo que quisieran porque tenían una estatura muy baja. Pero no solo eso. Los abusos se daban desde la misma productora MGM. A los 13 años le impusieron una dieta consistente en sopa, lechuga y 80 cigarrillos diarios. Para combatir el cansancio le daban anfetaminas y para que conciliara el sueño le daban barbitúricos. Garland era considerada, como todos los actores de la época, propiedad del estudio. Le prohibía tener citas, acudir a fiestas o ir a ningún sitio sin consultárselo a la MGM. Si adelgazaba, todo el mundo le decía que estaba fabulosa, pero sus nervios se volvían más inestables. Si comía y adquiría un aspecto saludable, se sentía más tranquila, pero entonces los ejecutivos pausaban el rodaje porque no podían consentir que apareciese en pantalla con lo que ellos consideraban sobrepeso. Además, la obligaron a someterse a un aborto para poder seguir trabajando. Estas inestabilidades la llevaron a un psiquiátrico y a terminar muriendo por una adicción que le impusieron desde muy temprana edad. El caso de Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle, mejor conocido como Fatty por su sobrepeso, era un actor que estaba viviendo la mejor época de su vida, con un nuevo contrato que acababa de llegar a sus manos desde Paramount. La mejor forma de celebrar el contrato fue un fiestón que iba a tener lugar en el Westin St. Francis Hotel de San Francisco. Una de las invitadas a aquel festejo fue la joven modelo y actriz Virginia Rappe, quien fue llamada por Fatty a una habitación, en privado. Una vez dentro de la habitación, lo que quiera que hiciesen duró poco, ya que la joven actriz empezó a emitir gritos que se oyeron en toda la planta. Cuando su amiga y acompañante, Bambina Maud Delmont, abrió la puerta, Virginia Rappe tenía la ropa desgarrada y clamaba para que Fatty se alejase de ella. El actor, atónito, miraba a su alrededor mientras sostenía un trozo de hielo en la mano. Cuando el médico llegó al lugar de los hechos, aseguró que la chica estaba ebria y poco más. Pero unas horas después, Rappe fue hospitalizada de urgencia. 4 días más tarde, murió a causa de la rotura de su vejiga sumada a una peritonitis. Al realizarse una autopsia que dio resultados poco concluyentes, se especuló con la posibilidad de que hubiese abortado días antes de la fiesta. También se dijo que Roscoe la había destrozado insertando una botella rota en su órgano sexual. A todo ello hay que sumar la rapidez con la que se incineraron los órganos de Rappe, lo cual hizo sospechar que Paramount presionó para salvar a Fatty de un grave escándalo. Sin embargo, si bien sirvió para salvarlo de cargos en un juicio, no pudo evitar la condena social que vino poco después. En muchos de los cines que exhibían sus películas se vivieron escenas tremendas, personas que lanzaban objetos contra los carteles o exigían que se boicoteasen los estrenos en los que él aparecía. El cómico fue víctima de un infarto a los 46 años, horas después de firmar un nuevo contrato con Warner que prometía rehabilitar su deteriorada imagen pública. Eddie Mannix, el fixer de la MGM. El trabajo de Mannix en la productora Metro-Goldwyn-Mayer era sencillamente el de resolver cualquier problema que pudiera surgir y que pusiera en peligro el prestigio de la propia productora. Así, se vio involucrado en infinidad de situaciones peligrosas en las que tuvo que actuar de manera diligente para mantener el buen nombre de la MGM por encima de todo lo demás, incluso utilizando argucias no demasiado limpias. Eso era lo de menos, porque en la época esos trapos sucios se guardaban lejos del público. De hecho, Mannix no tuvo problemas en chantajear a numerosos actores y actrices para tenerlos controlados y hacerles cumplir las condiciones de los contratos que la propia productora quería que firmaran. Este rol era muy común en la época, cuando los productores no podían permitir que hubiera una sola nota discordante en sus estudios. Mannix se encargaba de que todo fuera lustroso y espectacular, al menos de puertas para afuera, de cara a la prensa y al espectador, haciendo lo que hiciera falta para conseguirlo. Revisaba, por ejemplo, toda la correspondencia de las grandes estrellas para estar al tanto de cualquier problema que pudiera haber. Se cuenta que Mannix fue quien ayudó a Clark Gable a salir indemne tras provocar un gravísimo accidente de tráfico mientras iba borracho, o que también ayudó a mantener ocultas las relaciones lésbicas de la famosísima Greta Garbo. Compraba a la prensa, a los testigos e incluso a las familias de los posibles afectados por las locuras de los grandes actores y actrices de su productora. Allí, tenía como mano derecha al ex periodista Howard Strickling,
encargado de que los medios de comunicación publicasen exactamente aquello que al estudio le interesaba ver publicado. Esta función consistía en ocasiones en intercambiar el silencio de la prensa sobre algunos asuntos turbios a cambio de información sobre las miserias de otros actores y actrices. Pero tal vez el caso más sonado donde intervino fue en 1937, cuando la joven actriz Patricia Douglas asistió a un rancho a las afueras de California, conocido por ser el epicentro de las fiestas de los grandes directivos de Hollywood. Ella pensaba que iba a aparecer en alguna escena como extra, pero en lugar de eso, simplemente estuvo todo el tiempo allí asediada por David Ross, un pez gordo de la MGM, que llegó incluso a violarla aquella noche. Tras la denuncia de la joven, Mannix se encargó de comprar a todo el mundo y coaccionar lo máximo posible a la actriz para que se diera por vencida y dejara en paz a Ross, algo que hizo. La muerte de la Dalia Negra. Si bien este caso no ocurre como tal en Hollywood, sí le ocurre a una joven que soñaba con convertirse en actriz y llegar a esos estándares de vida que podía otorgar la fama hollywoodense. Es el caso de Elizabeth Short. Una mañana de enero, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario de Leimert Park de la ciudad californiana de Los Ángeles, cuando vio lo que ella pensaba que eran las dos mitades del maniquí de un sastre. Pero en realidad era el cuerpo de Short, quien había sido cortada en dos, justo a la cintura, y no tenía rastro de sangre. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles para dar toda clase de detalles escabrosos. Asimismo, The Examiner engañó a la madre de Short, a quien le contaron que Elizabeth había ganado un concurso de belleza. Hasta le pagaron un vuelo de avión a Los Ángeles y fue al llegar cuando le comunicaron la noticia. Así obtuvo el medio la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Había sido mutilada, le sacaron sus intestinos y le hicieron cortes desde las comisuras a las orejas, el horrible corte que se conoce como la sonrisa de Glasgow. Después, su cuerpo fue lavado, antes de ser abandonado en un campo vacío. Sus restos habían sido llevados hasta ese descampado y los habían dispuesto de una manera extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. El asesino había dejado la huella del taco de su zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en el que la había trasladado. En la escena hallaron, además, una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. El nombre también surgió poco tiempo después. Es que un poco antes del homicidio, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake. El filme era sobre la desaparición y asesinato de una mujer joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro, condujo a la prensa a bautizarla la Dalia Negra. Tras el incidente, la policía interrogó a cientos de sospechosos y recibió miles de cartas y llamadas anónimas ofreciendo información sobre el caso. Sin embargo, nunca pudo establecerse la identidad del asesino. Asimismo, a lo largo de los años, se han revelado muchas teorías sobre quién podría haber cometido el asesinato, incluyendo a mafiosos, a médicos locos y a servicios de inteligencia militar. Tal vez la teoría que más fuerza tomó se dio por casualidad. Steve Hodel, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre, George, que había fallecido poco antes. Entre esas pertenencias encontró dos fotos que le recordaron a Elizabeth Short y diferentes detalles lo podrían poner como un sospechoso. En la casa de George se encontró un recibo de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen, con restos de sangre. Por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solo 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth Short. Tal vez lo más sospechoso es que George Hodel era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cadáver en el estado en el que quedó. Elizabeth había sido sometida a una hemicorporectomía. Su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper hueso. Además, el auto reconocido en el baldío era muy similar al que manejaba por ese entonces el doctor,
que dicho sea de paso, estaba solo en su casa en aquel momento, ya que su familia había salido de vacaciones. Por último, estaba la macabra posición del cuerpo de la víctima que le recordaba a Steve Hodel, el cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray. Steve se contactó con su medio hermana mayor, Tamar Hodel, para saber un poco más sobre su padre. Ella había denunciado a George por abuso sexual cuando tenía 14 años y había declarado que él la había hecho participar en orgías, pero no ocurrió nada y su padre fue exonerado. Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Short. Esto era verdad. Poco tiempo después, se conocería que Hodel había sido un sospechoso, entre Six, e investigado por más de un mes. Hoy por hoy, es la teoría que se toma como cierta, por la abrumadora abundancia de pruebas. Steve Hodel sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no se lo había apresado por otros motivos. Está convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos, que su padre y otros médicos realizaban con la complicidad de las fuerzas policiales. La terrible madre de Natalie Wood. La infancia de Natalie Wood no fue fácil. Su padre era un alcohólico que se desentendió por completo de lo que pasaba en la familia. Su madre, empeñada en convertirla en una gran actriz, la sometió a un salvaje abuso psicológico desde niña, hasta el punto de sufrir fobias y paranoia. Natasha Zakarenko nació en San Francisco en una familia de inmigrantes rusos que vieron en su hija la posibilidad de salir de la pobreza. El ansia de la madre de Natalie Wood por ver triunfar a su hija en Hollywood era tal que con 15 años permitió que una gran estrella de Hollywood la violara brutalmente. En aquel momento, trataba de conseguir un papel en Rebelde sin causa, protagonizada por James Dean, y por la que logró una nominación al Oscar. Se revela que el abusador era uno de sus ídolos de infancia, poderoso, casado y estrella de cine 20 años mayor que ella. Debía acudir a su suite en un hotel de Los Ángeles para hacer una prueba, leyendo una escena con él. Tras ofrecerle una copa, Natalie preguntó por su papel y la parte que tenía que interpretar en la prueba. En realidad el papel era una carnada, para tener relaciones con ella. Al salir de la habitación dolorida, ensangrentada y tapada como pudo con un abrigo, consiguió el papel y un trauma de por vida. Algo que Natalie Wood tampoco le contó a nadie fue cómo llegó a manos de Frank Sinatra, cuando solo tenía 14 años. De nuevo fue su madre la que se fue de copas con el cantante y a cambio de no se sabe qué, le dio acceso a su hija. Nadie cuidaba de ella. Su padre, alcoholizado, probablemente no sabía nada de lo que su madre hacía con ella. Natalie Wood murió ahogada en noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando cerca de la isla de San Catalina al sur de California. Esos días estaba de viaje en yate junto a su marido Wagner y también con el actor Christopher Walken, con quien acababa de rodar la película Proyecto Brainstorm. Si bien su muerte fue catalogada como un ahogamiento accidental, las circunstancias que rodearon a la misma son bastante turbulentas y de hecho apuntaron siempre a su marido. La misteriosa muerte de William Taylor. Margaret Gibson, tras haber sufrido un infarto y ver que le quedaba poco tiempo de vida, solicitó un sacerdote para que le diera la extrema unción, además de pedir la presencia de algunos de sus familiares y vecinos, con el fin de hacer una sorprendente confesión a los presentes. Ella fue quien, pocos meses después, asesinó de un tiro al célebre director y actor de Hollywood William Desmond Taylor, una de las mayores promesas cinematográficas de la meca del cine en aquella época. La mañana del 1 de febrero de 1922, apenas varios días después del anterior suceso, su cuerpo fue encontrado sin vida en el bungalow de Los Ángeles, en el que residía cuando tenía rodaje, una urbanización en la que vivían un gran número de trabajadores de los estudios cinematográficos, tanto técnicos como artísticos. Presentaba una herida de bala que había sido disparada por un arma del calibre 38. Muchas eran las hipótesis que se barajaron, pero el móvil del robo quedó descartado desde el primer momento, debido a que en el cadáver se encontraron todas las pertenencias personales que llevaba la víctima en el momento de su muerte: un valioso reloj, la cartera con una importante suma de dinero en efectivo, los gemelos y el pasacorbatas de oro.
Entre la extensa lista de sospechosos no figuraba el nombre de Margaret Gibson, y jamás se le interrogó o investigó por este caso. A pesar de que ambos se conocían, ella había trabajado como actriz en algunas películas de Desmond Taylor e incluso la joven fue detenida poco después tras ser acusada de formar parte de una red de prostitución, chantaje y tráfico de opio. A ningún inspector de la policía de Los Ángeles le dio por atar cabos o buscar coincidencias. Errol Flynn y su relación con menores. En todo el mundo se me identificó como el Playboy de Occidente. Ese era yo, un símbolo fálico universal. Así se definía el actor en Errol Flynn. Lo cierto es que estuvo con cuanta mujer quiso durante su vida, aunque muchas acusaciones lo pusieron en jaque. En sus memorias, la lista de amantes mencionadas es larga pero casi anónima. Ironiza sobre sus juicios por violación de menores, delito que niega, aunque preguntándose con sarcasmo sobre ¿quién se acerca a una posible novia pidiéndole su partida de nacimiento? Pero pese a sus negativas, se conoce que tuvo una relación de 2 años con Beverly Adland, que comenzó cuando ella tenía 15 años. En el momento del incidente, Flynn ya había sido acusado y declarado inocente de la violación de 2 menores. Lo acompañó a Cuba para rodar la que sería la última película del actor, en la que ella también participó, y también le acompañaba la noche de la muerte del actor pocos meses después de un ataque al corazón. Adland contó cómo fue atacada sexualmente por su pareja. Tenía miedo. Él era demasiado fuerte. Lloré. En un momento me arrancó el vestido y me llevó a una habitación. Lo que pasaba por mi cabeza era ¿qué iba a decirle a mi madre? La muerte de Olive Thomas. El primer gran escándalo del Hollywood de la Edad Dorada fue la muerte por envenenamiento de Olive Thomas, actriz y esposa del actor Jack Pickford, en el Hotel Crillon de París. La actriz se había casado poco antes de su muerte en segundas nupcias con el actor, hermano de Mary Pickford, por lo que eran la pareja de moda de esa época. Debido a eso, al morir Thomas en extrañas circunstancias, la prensa se encargó de alimentar el morbo de la gente. A las 3 de la mañana la pareja volvió de un recorrido de los bistrós de Montparnasse en los que habían ingerido bebidas alcohólicas. El plan era regresar a Londres el día siguiente. Jack se acostó a dormir y Thomas, después de escribir una carta a su madre, se dirigió al baño y de pronto gritó para pedir auxilio. Jack relata que intentó todo para que vomitara y ni siquiera los golpes del médico en el vientre consiguieron que reaccionase. Pickford comenta que después de que los médicos del hospital le dijeron que lo que tomó Thomas fue bicloruro de mercurio, en principio, y según la teoría oficial, de forma accidental. Durante 4 días, Olive Thomas agonizó entre terribles dolores. El veneno la dejó ciega y corroyó sus cuerdas vocales. Al dejar de funcionar sus riñones, los médicos perdieron la esperanza. La muerte de la actriz, catalogada como la mujer más bella del mundo, llegaría poco tiempo después y la prensa empezaría a recoger todo tipo de teorías, que iban desde el envenenamiento accidental hasta el suicidio, pasando por un envenenamiento premeditado por parte de su esposo. Hasta el día de hoy, lo que realmente ocurrió sigue siendo un misterio. El caso de Lana Turner y Cheryl Crane. La diva de Hollywood fue portada de todos los grandes medios cuando fue asesinado su novio, Johnny Stompanato, integrante de un clan criminal, según la declaración de Lana y Cheryl. Una noche, el gángster atacó en medio de la noche a Lana, trató de abusar de ella y amenazó con matar a todas las mujeres de la casa, como tantas otras veces. Cheryl escuchó desde su cuarto y, dominada por el miedo y la furia, no aguantó más. Con un cuchillo de cocina, lo apuñaló varias veces para defender a su madre. El caso fue llevado a juicio, pero Cheryl Crane fue declarada inocente por haber actuado en legítima defensa para proteger a su madre. Lo cierto es que existieron diferentes hipótesis. ¿Fue Lana y no Cheryl la asesina? ¿Ambas mujeres decidieron matarlo, en realidad mientras dormía? ¿Lo dejaron desangrar antes de llamar a los médicos o a alguien para que lo asistiera? El móvil fue, en realidad, que el hombre tenía relaciones con las 2 mujeres, ¿y Lana se enteró esa noche? Nadie sabe con certeza qué sucedió esa noche. Se creía que el escándalo Turner-Stompanato apagaría casi definitivamente la carrera de la actriz, pero esto no fue así. Un año después de la muerte del mafioso, Lana protagonizó la película Imitation of Life,
producida por los estudios Universal. Solo su vestuario costó $1 millón. El film es considerado la mejor obra de su director, Douglas Sirk, y, a la vez, el mayor éxito de la carrera de Lana Turner. Luego de ver estos terribles casos, cuéntanos en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió e impactó. Te leemos atentamente abajo.